Escocia es uno de esos lugares que parece nunca ser verdaderamente simple o al cual se le puede resumir en un par de palabras. Claro, lo puedes intentar, los turistas sin duda lo han hecho, tartán, bebida y acentos. Pero he vivido aquí toda mi vida, nunca he vestido nada con tartán, bebido y mi acento no es el estereotipo. La verdad es que como la mayoría de los lugares en el mundo hoy en día, hay una extraña combinación de tradición y el estar presente en el mundo moderno. Pero la cosa que realmente parece perdurar en el país es el miedo. Miedo al campo, a las colinas y los acantilados, las fuertes corrientes del mar, el conocimiento de que las cosas ahí afuera son peligrosas. El miedo nos persiguió a nuestras ciudades. Una de las formas más simples y cercanas es el ser acuchillado por una de las pandillas más buscadas en la costa este, pero después de mi experiencia creciendo, yo diría que el miedo al campo es lo que más se siente entre nosotros. Ese antiguo mundo lleno de magia y criaturas, tan fácil que es reírse de ellos cuando estás en casa, pero cuando estás en un páramo bajo la oscuridad de la noche, pues ahí es fácil que vuelvas a creer en los cuentos viejos. Yo crecí en la zona rural, en una de esas casas en las esquinas de las colinas, que, para poder llegar a ellas uno tenía que utilizar esos caminos olvidados y difíciles que prácticamente pasaban por el bosque. En más de una manera era un lugar excelente para ser un niño, no había tráfico, así que mis padres no tenían que preocuparse de los problemas de una ciudad. Teníamos muchísimo espacio para tener animales de todo tipo y terreno que se extendía por kilómetros, que era mejor que cualquier parque. No todo era bueno, obviamente, era un largo viaje a la escuela todos los días, más aún cuando entré a la secundaria, y una conexión de internet horrible, cuando la tuvimos años después, y una electricidad que venía y se iba cuando quería. Tenemos una colección de juegos de mesa impresionante. Pero la cosa que más me gustaba de nuestra casa era el lugar donde estaba, cerca de la base de una colina empinada. Mis padres eran unos alpinistas entusiasmados y cuando era chico me quejaba mucho cuando me obligaban a acompañarlos, pero en algún momento comencé a compartir la emoción. Lo único que teníamos que hacer para tener una gran caminata es tomar el camino a espaldas de nuestra casa que llevaba colina arriba y simplemente seguirlo. Después de un rato los árboles disminuyen y te quedarías con una vista asombrosa del lugar. Era también el tipo de colina que estaba cercana a otras por un lado, el tipo que parece que se combinan y parecen crear una muralla de la misma tierra. Si te gustaba caminar, entonces estas colinas eran lo máximo. Claro que mis papás siempre fueron cuidadosos cuando yo era pequeño, pero sin lugar a duda no era el tipo de lugar en el que querías que un niño estuviese solo por sí mismo. Cuando crecí se me permitió el salir solo siempre y cuando prometiese el quedarme cerca del camino marcado y no alejarme mucho. Pero todos saben que los hijos no escuchan a sus padres. Obviamente conforme fui volviéndome un joven mis padres se relajaron bastante respecto a estas supuestas reglas y confiaron en que yo podía cuidarme solo y por lo general yo tenía buenas experiencias ahí en las colinas. Solamente lo puedo explicar como la alegría del caminante, ese sentimiento de estar perdido y ser uno con la naturaleza, la gran presencia de nada, el conocimiento de que el camino en el que estaba caminando era uno que gente tomó hace generaciones. Pero esos fueron los buenos tiempos y esta historia es sobre los malos. Así como el paisaje es hermoso, hay otra cosa sobre Escocia que uno debe de tener en cuenta: el clima es impredecible como nuestros mismos humores. Hubo una vez cuando tenía unos 9 años, cuando me había aburrido de ver televisión y decidí salir a por una caminata, llevándome a uno de nuestros 3 perros, Penny, una Border Collie, y decidí merodear a un lado de la colina. Estaba en dirección a una pila de rocas a las cuales les había llamado Stonehenge, que en realidad probablemente era un antiguo altar cuyas piedras se habían despedregado hace mucho tiempo. Estaba algo lejos del camino trazado, pero no demasiado alejado de la zona segura. Me gustaba ir ahí para jugar a ser un cavernícola o un explorador, no recuerdo bien los detalles.
pero lo que sí recuerdo es cómo es que estaba tan metido en mis aventuras y el juego que no me di cuenta de que el clima había dado un giro a lo peor y que una cortina de niebla se había envuelto en los alrededores que se volvía más y más espesa. Me di cuenta de esto, pero aunque me estaba sintiendo algo asustado, aún podía ver el camino, así que no le presté la importancia que debí. En algún momento escuché a Penny ladrar y giré para ver que la tenía tan alterada, pero puse atención al origen del sonido. La vi a ella corriendo en mi dirección, mostrando los dientes. Ahora, aún siendo un adulto, si ves a un perro corriendo en tu dirección como si fuese a soltarte una mordida, eso asusta, pero cuando eres un niño eso aterroriza. Me congelé tratando de decidir a dónde debería de correr cuando Penny se abalanzó sobre mí y me derribó. Caí en una de las grietas entre las dos piedras más grandes. Solo porque Dios es grande no me quebré el cráneo en una piedra, pero la caída fue suficiente para desorientarme y ponerme en pánico. Estaba convencido de que mi querida perra se había puesto en mi contra y que me iba a comer. Ella estaba ahí, parada encima de mí, sus dientes a centímetros de mi cuello, pero en lugar de arrancarme la garganta, seguía gruñendo a algo que no era yo. Ladro y sentí cómo es que se me quitaba de encima, furiosa hacia algo que no podía ver. Me quedé ahí paralizado por no sé cuánto tiempo, pudieron ser minutos o horas, pero lo recuerdo como una eternidad. Finalmente ella dejó de comportarse como si estuviese lista para la guerra y en lugar regresó a mi lado, lamiendo mi cara. Tomé valor con el hecho de que mi perra comprobó que no era mi enemiga y entonces me puse de pie, caminamos por el camino y Penny se quedó cerca de mí a todo momento, en un tipo de guardia. Tuve que explicarle a mis papás bastante cuando llegué a casa, pero estaban acostumbrados a que me ensuciase cuando salía a jugar al bosque. Les comenté cómo es que Penny se había alterado y dijeron que probablemente solamente se trató de un zorro o algún otro animal salvaje que la puso en defensiva. La segunda experiencia que tuve fue años después, cuando tenía 15. Era una edad en la que no pasaba tanto tiempo afuera porque ya teníamos internet y podía comunicarme con mis amigos por internet, algo que me encantaba. Sin embargo, ese sábado el internet falló y estaba furioso y frustrado. Iba a jugar algo con mis amigos y me lo estaba perdiendo. Terminé gritándole a mis papás y saliendo de la casa enfurecido. Siendo el cretino que era, decidí ir a un camino distinto, a un lugar donde no me pudiesen encontrar. Lentamente mi frustración y enojo disminuyeron mientras el ejercicio me apaciguaba. Estaba sonriendo sin querer cuando vi la vista. No la había visto en meses, había olvidado lo mágico que era caminar fuera del camino. En lugar de volver a casa en un humor más calmado, decidí disfrutar la naturaleza esa tarde y comencé a caminar más por ahí. A esa edad ya conocía esa área mejor de lo que la gente conoce sus calles y podía volver a la casa aún en la oscuridad de la noche. Caminé hasta llegar a la cima de una colina para después bajarla y subir a la siguiente que estaba al lado. Conforme llegaba a las cimas, podía ver que el clima estaba empeorando y esta vez fui sensato y comencé a caminar de vuelta. En el camino de regreso una extraña combinación de nieblas y nubes comenzaron a desenvolverse, obscureciendo las cimas y deslizándose por el terreno en olas. Fue en ese momento cuando me sentí extraño. Había una extraña sensación, un hormigueo por mi columna y mis pasos comenzaron a flaquear. Bajé de la colina lo más rápido que mis piernas me lo permitieron. Entonces el miedo comenzó a asentarse. Empecé a dudar de dónde estaba. Tenía una idea general, pero empecé a dudar si sabía dónde exactamente estaba, en cuál colina. Conocía el campo como si fuese mi mano. Entonces esta falta de certeza era algo que nunca había sentido en mi vida. Y eso me llevó al pánico. El entrar en pánico es una de esas cosas que te dan mucha vergüenza o que realmente no comprendes cuando solamente ves que le pasa a alguien más, pero era lo que sentía en ese momento. Todo estaba callado y podía escuchar el latir de mi corazón. Mis respiros estaban fuera de control, inhalando muy poco o exhalando demasiado.
Mi reino de la infancia se había esfumado y ahora estaba en una tierra lejana que no conocía y no tenía la mínima idea de cómo volver. No es extraño que uno se pierda en las colinas, la gente se pierde, se lastima y no puede obtener ayuda. La cantidad de copas de té o de cerveza que le hemos dado a turistas y equipos de rescate es muchísima como para llevar cuenta y es algo a lo que uno se acostumbra. Nos desensibilizamos a eso y pensamos que estos forasteros son unos idiotas por no apegarse al camino. Pero en ese momento, estaba convencido de que yo no volvería a casa. Corrí. No me importó que las lágrimas estaban obstruyendo mi visión o que la niebla se había vuelto más espesa o que no tenía idea a dónde estaba corriendo o de qué. Pero solamente corrí lo más fuerte que pude. No me iba a hacer bolita y morir de frío. Por alguna razón tenía la esperanza que si seguía corriendo colina abajo llegaría a algún signo de civilización, pero eso dependía de la colina en la que me encontraba. Me resbalé y traté de no caer, pero creo que me torcí el tobillo en algún lugar entre todo el terreno y finalmente caí. Grité como nunca en la vida mientras mi cuerpo impactaba con el suelo. Estrellé mi cara contra algo y sentí algo espeso y pegajoso en mi cara, me limpié con mi mano y traté de ver dónde había parado. Casi lloro de la felicidad cuando me di cuenta que me había pegado con una de las piedras de Stonehenge. Era un alivio el saber que estaba en ese lugar tan familiar y que ahora el camino a casa estaba claro aún con los ojos vendados. Sé que es tonto, pero me arrastré buscando el camino y grité con triunfo cuando lo encontré. Seguí arrastrándome porque tenía demasiado miedo de caminar y ver todo envuelto en esa espesa niebla. Finalmente me atreví a pararme cuando llegué a una parte llena de lodo y seguir arrastrándome sería un desastre. Cuando llegué a casa mis papás estaban preocupadísimos y me llevaron al hospital de inmediato. Mis heridas no eran serias pero había perdido algo de sangre gracias a esa cortada en la frente así que me suturaron. Con algo de vergüenza les pude decir a mis papás que había caído en pánico y que me había resbalado y caído. La explicación podía ser que me puse nervioso o que no había caminado por esas partes en meses, pero en mi corazón sabía que no era eso, que había otra razón. Había habido algo en mis instintos que me gritó que algo estaba mal y no quería admitirlo a nadie. No había estado solo en esa colina. No fue solamente el mal clima, había sido esa niebla que me enturbió la mente o me había tratado de devorar. Después de ese incidente, ya no volví a ir a las colinas solo y siempre me cercioré de llevar por lo menos a un perro. Había algo que me daba miedo ahí, pero no lo suficiente como para evitar la zona por completo, solamente ahora las disfrutaba en compañía. La última vez que fui a caminar a las colinas fue aproximadamente un año después. Tenía 16 y me comencé a sentir mucho mejor de lo que había pasado y racionalicé lo que había pasado. Uno de mis mejores amigos había venido a visitar para el fin de semana y la primera noche nos desvelamos jugando juegos de mesa, videojuegos y comiendo lo que pudiéramos encontrar. El día siguiente queríamos intentar algo distinto así que decidimos tomar algo de aire fresco. Pero como nos despertamos tarde no nos levantamos a tiempo para acompañar a mamá en su viaje a la villa más cercana. En lugar de caminar a la parada del camión, decidimos caminar por ahí y visitar la colina. Nos reímos y bromeamos mientras le enseñaba a mi amigo, Leslie, el lugar donde me había partido la cabeza y las piedras que estaban en el camino y las colinas. Pasamos las horas simplemente deambulando por aquí y por allá. Una vez más, perdimos la noción del tiempo y empezó a atardecer así que decidimos volver a casa. Una niebla se asentó en el lugar y comencé a sentirme como aquella vez cuando tenía 15, un poco desorientado. Sin embargo, tomé respiros profundos y controlé mis emociones, seguí adelante calmado y sereno. Leslie era otra historia. ¿Estás seguro de que vamos en el camino correcto? Sí, respondí con certeza, pero sintiéndome menos seguro ante sus dudas, seguimos así por 5 minutos. ¿Por qué está tardando tanto? ¿Estás seguro de dónde estamos? Leslie preguntó de nuevo y yo asentí con la cabeza. ¿Cómo puedes estar seguro en medio de todo esto?
Mi amigo preguntó mientras extendía los brazos para indicar toda la neblina que nos envolvía. En verdad no tenía una respuesta a eso. Sabía que estaba utilizando mi intuición. Pude haber indicado unas rocas o un arbusto o algo, pero no dije nada y Leslie sabía que me había perdido aquí antes y eso hacía que dudase en mí. Y el que Leslie dudara de mí, llevó a que yo dudase de mí. Comencé a darme cuenta de lo cegadora que era esta niebla. Fue entonces cuando vi algo más entre la espesura. Volteando a ver a Leslie, pude ver que él también había visto la figura. Era difícil ver que era con claridad, pero parecía que alguien más se había enredado en esta niebla ridículamente espesa. Quizá algún pobre hombre estaba perdido igual que nosotros. Solté un suspiro y estaba a punto de decir que deberíamos de traerlo con nosotros, pero Leslie habló primero. ¿Por qué no le pedimos direcciones? HMMP, no creo que vaya a ser de mucha ayuda. Probablemente es un turista perdido, dije tratando de no soltar una risa. Él me miró incrédulo. ¿De qué estás hablando? Creo que él tiene más idea que nosotros. Volteé a ver a la silueta, que parecía se había caído. Mira rápido antes de que se vaya, y con eso Leslie se movió hacia la figura. No. Le tomé del brazo. ¿Qué? Hable en un susurro. ¿La cosa de ahí está parada? Leslie volteó a ver y rápidamente y dijo sí. Traté de enfocarme a pesar de la niebla, pero la figura estaba definitivamente en el suelo. Leslie, tenemos que irnos, ahora. ¿Qué? Esa chachach, bajé mi voz, retrocede despacio. Oh por Dios, mira, solamente será un momento, iré a preguntarle al tipo si vamos en la dirección correcta o qué. Sacudí mi cabeza, pero él se liberó de mi agarre y me hizo una cara, entonces se movió hacia la figura. Vi cómo se fue, esperé por unos 10 minutos y entonces grité. Leslie, dije y no escuché nada. Volví a ver la silueta en la niebla, estaba inclinada, parecía estar herida. Leslie, grité pero no recibí ninguna respuesta, algo no estaba bien, aun si Leslie estaba lastimado o algo, porque no respondía. ¿Y por qué veía la misma silueta? Las mismas sensaciones de hace un año vinieron hacia mí, mis pelos se pusieron de punta, la misma niebla sofocante, ese mismo sentimiento de alarma como cuando sientes que va a caer un rayo. ¿Por qué Leslie había estado viendo a alguien de pie y yo a alguien inclinado? Algo no estaba bien. Corrí. Nunca encontraron a Leslie. Después de ese día jamás fui a caminar por esa región. Ahora entré a un programa de intercambio y he puesto un océano de distancia entre yo y lo que sea que había en el campo de Escocia. A veces cuando estoy tomando con los latinos me preguntan sobre mi hogar, sobre qué historias hay del lago Ness o de los duendecillos. Y les cuento sobre lo que ocurrió, de cómo es que Leslie y yo vimos algo que nos atrajo ahí en la niebla. Yo vi a una persona que necesitaba ayuda, Leslie vio a alguien que nos podía ayudar. Los dos vimos algo que nos atraía, Leslie se acercó y yo no. Leslie no está aquí y yo sí. Algunos se ríen o creen que estoy mintiendo o exagerando, no digo nada para convencerlos de una u otra cosa, pero a veces puedo ver en la cara de alguien que está escuchando, ya sea un amigo o un desconocido. Aquí en América Latina también conocen bien lo que son esas esquinas escondidas donde lo inexplicable mora, gente que no es de ciudad, y cuando ellos escuchan esa historia puedo reconocer algo en sus ojos, solamente por un momento. Ellos saben de lo que hablo. Escocia es uno de esos lugares que parece nunca ser verdaderamente simple, o al cual se le puede resumir en un par de palabras. Claro, lo puedes intentar, los turistas sin duda lo han hecho, tartán, bebida y acentos. Pero he vivido aquí toda mi vida, nunca he vestido nada con tartán, bebido y mi acento no es el estereotipo. La verdad es que como la mayoría de los lugares en el mundo hoy en día, hay una extraña combinación de tradición y el estar presente en el mundo moderno. Pero la cosa que realmente parece perdurar en el país es el miedo. Miedo al campo, a las colinas y los acantilados,
las fuertes corrientes del mar, el conocimiento de que las cosas ahí afuera son peligrosas. El miedo nos persiguió a nuestras ciudades. Una de las formas más simples y cercanas es el ser acuchillado por una de las pandillas más buscadas en la costa este, pero después de mi experiencia creciendo, yo diría que el miedo al campo es lo que más se siente entre nosotros. Ese antiguo mundo lleno de magia y criaturas, tan fácil que es reírse de ellos cuando estás en casa, pero cuando estás en un páramo bajo la oscuridad de la noche, pues ahí es fácil que vuelvas a creer en los cuentos viejos. Yo crecí en la zona rural, en una de esas casas en las esquinas de las colinas, que, para poder llegar a ellas uno tenía que utilizar esos caminos olvidados y difíciles que prácticamente pasaban por el bosque. En más de una manera era un lugar excelente para ser un niño, no había tráfico, así que mis padres no tenían que preocuparse de los problemas de una ciudad. Teníamos muchísimo espacio para tener animales de todo tipo y terreno que se extendía por kilómetros, que era mejor que cualquier parque. No todo era bueno, obviamente, era un largo viaje a la escuela todos los días, más aún cuando entré a la secundaria, y una conexión de internet horrible, cuando la tuvimos años después, y una electricidad que venía y se iba cuando quería. Tenemos una colección de juegos de mesa impresionante. Pero la cosa que más me gustaba de nuestra casa era el lugar donde estaba, cerca de la base de una colina empinada. Mis padres eran unos alpinistas entusiasmados y cuando era chico me quejaba mucho cuando me obligaban a acompañarlos, pero en algún momento comencé a compartir la emoción. Lo único que teníamos que hacer para tener una gran caminata es tomar el camino a espaldas de nuestra casa que llevaba colina arriba y simplemente seguirlo. Después de un rato los árboles disminuyen y te quedarías con una vista asombrosa del lugar. Era también el tipo de colina que estaba cercana a otras por un lado, el tipo que parece que se combinan y parecen crear una muralla de la misma tierra. Si te gustaba caminar, entonces estas colinas eran lo máximo. Claro que mis papás siempre fueron cuidadosos cuando yo era pequeño, pero sin lugar a duda no era el tipo de lugar en el que querías que un niño estuviese solo por sí mismo. Cuando crecí se me permitió el salir solo siempre y cuando prometiese el quedarme cerca del camino marcado y no alejarme mucho. Pero todos saben que los hijos no escuchan a sus padres. Obviamente, conforme fui volviéndome un joven, mis padres se relajaron bastante respecto a estas supuestas reglas y confiaron en que yo podía cuidarme solo, y por lo general yo tenía buenas experiencias ahí en las colinas. Solamente lo puedo explicar como la alegría del caminante, ese sentimiento de estar perdido y ser uno con la naturaleza, la gran presencia de nada, el conocimiento de que el camino en el que estaba caminando era uno que gente tomó hace generaciones. Pero esos fueron los buenos tiempos y esta historia es sobre los malos. Así como el paisaje es hermoso, hay otra cosa sobre Escocia que uno debe de tener en cuenta: el clima es impredecible como nuestros mismos humores. Hubo una vez cuando tenía unos 9 años, cuando me había aburrido de ver televisión y decidí salir a por una caminata, llevándome a uno de nuestros 3 perros, Penny, una Border Collie, y decidí merodear a un lado de la colina. Estaba en dirección a una pila de rocas a las cuales les había llamado Stonehenge, que en realidad probablemente era un antiguo altar cuyas piedras se habían despedregado hace mucho tiempo. Estaba algo lejos del camino trazado, pero no demasiado alejado de la zona segura. Me gustaba ir ahí para jugar a ser un cavernícola o un explorador, no recuerdo bien los detalles. Pero lo que sí recuerdo es cómo es que estaba tan metido en mis aventuras y el juego que no me di cuenta de que el clima había dado un giro a lo peor y que una cortina de niebla se había envuelto en los alrededores que se volvía más y más espesa. Me di cuenta de esto, pero aunque me estaba sintiendo algo asustado, aún podía ver el camino, así que no le presté la importancia que debí. En algún momento escuché a Penny ladrar y giré para ver qué la tenía tan alterada, pero puse atención al origen del sonido. La vi a ella corriendo en mi dirección, mostrando los dientes. Ahora, aun siendo un adulto, si ves a un perro corriendo en tu dirección como si fuese a soltarte una mordida, eso asusta, pero cuando eres un niño eso aterroriza. Me congelé tratando de decidir a dónde debería de correr cuando Penny se abalanzó sobre mí y me derribó.
cae en una de las grietas entre las dos piedras más grandes. Solo porque Dios es grande no me quebré el cráneo en una piedra, pero la caída fue suficiente para desorientarme y ponerme en pánico. Estaba convencido de que mi querida perra se había puesto en mi contra y que me iba a comer. Ella estaba ahí, parada encima de mí, sus dientes a centímetros de mi cuello, pero en lugar de arrancarme la garganta, seguía gruñendo a algo que no era yo. Ladro y sentí cómo es que se me quitaba de encima, furiosa hacia algo que no podía ver. Me quedé ahí paralizado por no sé cuánto tiempo, pudieron ser minutos o horas, pero lo recuerdo como una eternidad. Finalmente ella dejó de comportarse como si estuviese lista para la guerra y en lugar regresó a mi lado, lamiendo mi cara. Tomé valor con el hecho de que mi perra comprobó que no era mi enemiga y entonces me puse de pie, caminamos por el camino y Penny se quedó cerca de mí a todo momento, en un tipo de guardia. Tuve que explicarle a mis papás bastante cuando llegué a casa, pero estaban acostumbrados a que me ensuciase cuando salía a jugar al bosque. Les comenté cómo es que Penny se había alterado y dijeron que probablemente solamente se trató de un zorro o algún otro animal salvaje que la puso en defensiva. La segunda experiencia que tuve fue años después cuando tenía 15. Era una edad en la que no pasaba tanto tiempo afuera porque ya teníamos internet y podía comunicarme con mis amigos por internet, algo que me encantaba. Sin embargo, ese sábado el internet falló y estaba furioso y frustrado, iba a jugar algo con mis amigos y me lo estaba perdiendo, terminé gritándole a mis papás y saliendo de la casa enfurecido. Siendo el cretino que era, decidí ir a un camino distinto, a un lugar donde no me pudiesen encontrar. Lentamente mi frustración y enojo disminuyeron mientras el ejercicio me apaciguaba. Estaba sonriendo sin querer cuando vi la vista, no la había visto en meses, había olvidado lo mágico que era caminar fuera del camino. En lugar de volver a casa en un humor más calmado, decidí disfrutar la naturaleza esa tarde y comencé a caminar más por ahí. A esa edad ya conocía esa área mejor de lo que la gente conoce sus calles y podía volver a la casa aún en la oscuridad de la noche. Caminé hasta llegar a la cima de una colina para después bajarla y subir a la siguiente que estaba al lado. Conforme llegaba a las cimas, podía ver que el clima estaba empeorando y esta vez fui sensato y comencé a caminar de vuelta. En el camino de regreso una extraña combinación de nieblas y nubes comenzaron a desenvolverse, obscureciendo las cimas y deslizándose por el terreno en olas. Fue en ese momento cuando me sentí extraño. Había una extraña sensación, un hormigueo por mi columna y mis pasos comenzaron a flaquear. Bajé de la colina lo más rápido que mis piernas me lo permitieron. Entonces el miedo comenzó a asentarse. Empecé a dudar de dónde estaba, tenía una idea general, pero empecé a dudar si sabía dónde exactamente estaba, en cuál colina. Conocía el campo como si fuese mi mano. Entonces esta falta de certeza era algo que nunca había sentido en mi vida. Y eso me llevó al pánico. El entrar en pánico es una de esas cosas que te dan mucha vergüenza o que realmente no comprendes cuando solamente ves que le pasa a alguien más, pero era lo que sentía en ese momento. Todo estaba callado y podía escuchar el latir de mi corazón. Mis respiros estaban fuera de control, inhalando muy poco o exhalando demasiado. Mi reino de la infancia se había esfumado y ahora estaba en una tierra lejana que no conocía y no tenía la mínima idea de cómo volver. No es extraño que uno se pierda en las colinas, la gente se pierde, se lastima y no puede obtener ayuda. La cantidad de copas de té o de cerveza que le hemos dado a turistas y equipos de rescate es muchísima como para llevar cuenta y es algo a lo que uno se acostumbra. Nos desensibilizamos a eso y pensamos que estos forasteros son unos idiotas por no apegarse al camino. Pero en ese momento, estaba convencido de que yo no volvería a casa. Corrí. No me importó que las lágrimas estaban obstruyendo mi visión o que la niebla se había vuelto más espesa o que no tenía idea a dónde estaba corriendo o de qué. Pero solamente corrí lo más fuerte que pude. No me iba a hacer bolita y morir de frío.
Por alguna razón tenía la esperanza que si seguía corriendo colina abajo llegaría a algún signo de civilización, pero eso dependía de la colina en la que me encontraba. Me resbalé y traté de no caer, pero creo que me torcí el tobillo en algún lugar entre todo el terreno y finalmente caí. Grité como nunca en la vida mientras mi cuerpo impactaba con el suelo. Estellé mi cara contra algo y sentí algo espeso y pegajoso en mi cara. Me limpié con mi mano y traté de ver dónde había parado. Casi lloro de la felicidad cuando me di cuenta que me había pegado con una de las piedras de Stonehenge. Era un alivio el saber que estaba en ese lugar tan familiar y que ahora el camino a casa estaba claro aún con los ojos vendados. Sé que es tonto, pero me arrastré buscando el camino y grité con triunfo cuando lo encontré. Seguí arrastrándome porque tenía demasiado miedo de caminar y ver todo envuelto en esa espesa niebla. Finalmente me atreví a pararme cuando llegué a una parte llena de lodo y seguir arrastrándome sería un desastre. Cuando llegué a casa mis papás estaban preocupadísimos y me llevaron al hospital de inmediato. Mis heridas no eran serias pero había perdido algo de sangre gracias a esa cortada en la frente así que me suturaron. Con algo de vergüenza les pude decir a mis papás que había caído en pánico y que me había resbalado y caído. La explicación podía ser que me puse nervioso o que no había caminado por esas partes en meses, pero en mi corazón sabía que no era eso, que había otra razón. Había habido algo en mis instintos que me gritó que algo estaba mal y no quería admitirlo a nadie. No había estado solo en esa colina. No fue solamente el mal clima, había sido esa niebla que me enturbió la mente o me había tratado de devorar. Después de ese incidente, ya no volví a ir a las colinas solo y siempre me cercioré de llevar por lo menos a un perro. Había algo que me daba miedo ahí, pero no lo suficiente como para evitar la zona por completo, solamente ahora las disfrutaba en compañía. La última vez que fui a caminar a las colinas fue aproximadamente un año después. Tenía 16 y me comencé a sentir mucho mejor de lo que había pasado y racionalicé lo que había pasado. Uno de mis mejores amigos había venido a visitar para el fin de semana y la primera noche nos desvelamos jugando juegos de mesa, videojuegos y comiendo lo que pudiéramos encontrar. El día siguiente queríamos intentar algo distinto así que decidimos tomar algo de aire fresco. Pero como nos despertamos tarde no nos levantamos a tiempo para acompañar a mamá en su viaje a la villa más cercana. En lugar de caminar a la parada del camión, decidimos caminar por ahí y visitar la colina. Nos reímos y bromeamos mientras le enseñaba a mi amigo, Leslie, el lugar donde me había partido la cabeza y las piedras que estaban en el camino y las colinas. Pasamos las horas simplemente deambulando por aquí y por allá. Una vez más, perdimos la noción del tiempo y empezó a atardecer así que decidimos volver a casa. Una niebla se asentó en el lugar y comencé a sentirme como aquella vez cuando tenía 15, un poco desorientado. Sin embargo, tomé respiros profundos y controlé mis emociones, seguí adelante calmado y sereno. Leslie era otra historia. ¿Estás seguro de que vamos en el camino correcto? Sí, respondí con certeza, pero sintiéndome menos seguro ante sus dudas, seguimos así por 5 minutos. ¿Por qué está tardando tanto? ¿Estás seguro de dónde estamos? Leslie preguntó de nuevo y yo asentí con la cabeza. ¿Cómo puedes estar seguro en medio de todo esto? Mi amigo preguntó mientras extendía los brazos para indicar toda la neblina que nos envolvía. En verdad no tenía una respuesta a eso. Sabía que estaba utilizando mi intuición. Pude haber indicado unas rocas o un arbusto o algo, pero no dije nada y Leslie sabía que me había perdido aquí antes y eso hacía que dudase en mí. Y el que Leslie dudara de mí, llevó a que yo dudase de mí. Comencé a darme cuenta de lo cegadora que era esta niebla. Fue entonces cuando vi algo más entre la espesura. Volteando a ver a Leslie, pude ver que él también había visto la figura. Era difícil ver qué era con claridad, pero parecía que alguien más se había enredado en esta niebla ridículamente espesa. Quizá algún pobre hombre estaba perdido igual que nosotros.
Solté un suspiro y estaba a punto de decir que deberíamos de traerlo con nosotros, pero Leslie habló primero. ¿Por qué no le pedimos direcciones? HMMP, no creo que vaya a ser de mucha ayuda. Probablemente es un turista perdido, dije tratando de no soltar una risa. Él me miró incrédulo. ¿De qué estás hablando? Creo que él tiene más idea que nosotros. Volteé a ver a la silueta, que parecía se había caído. Mira rápido antes de que se vaya, y con eso Leslie se movió hacia la figura. No. Le tomé del brazo. ¿Qué? Hable en un susurro. ¿La cosa de ahí está parada? Leslie volteó a ver y rápidamente y dijo sí. Traté de enfocarme a pesar de la niebla, pero la figura estaba definitivamente en el suelo. Leslie, tenemos que irnos, ahora. ¿Qué? Esa chachach, bajé mi voz, retrocede despacio. Oh por Dios, mira, solamente será un momento, iré a preguntarle al tipo si vamos en la dirección correcta o qué. Sacudí mi cabeza, pero él se liberó de mi agarre y me hizo una cara, entonces se movió hacia la figura. Vi cómo se fue, esperé por unos 10 minutos y entonces grité. Leslie, dije y no escuché nada. Volví a ver la silueta en la niebla, estaba inclinada, parecía estar herida. Leslie, grité pero no recibí ninguna respuesta, algo no estaba bien, aun si Leslie estaba lastimado o algo, porque no respondía. ¿Y por qué veía la misma silueta? Las mismas sensaciones de hace un año vinieron hacia mí, mis pelos se pusieron de punta, la misma niebla sofocante, ese mismo sentimiento de alarma como cuando sientes que va a caer un rayo. ¿Por qué Leslie había estado viendo a alguien de pie y yo a alguien inclinado? Algo no estaba bien. Corrí. Nunca encontraron a Leslie. Después de ese día jamás fui a caminar por esa región. Ahora entré a un programa de intercambio y he puesto un océano de distancia entre yo y lo que sea que había en el campo de Escocia. A veces cuando estoy tomando con los latinos me preguntan sobre mi hogar, sobre qué historias hay del lago Ness o de los duendecillos. Y les cuento sobre lo que ocurrió, de cómo es que Leslie y yo vimos algo que nos atrajo ahí en la niebla. Yo vi a una persona que necesitaba ayuda, Leslie vio a alguien que nos podía ayudar. Los dos vimos algo que nos atraía, Leslie se acercó y yo no. Leslie no está aquí y yo sí. Algunos se ríen o creen que estoy mintiendo o exagerando, no digo nada para convencerlos de una u otra cosa, pero a veces puedo ver en la cara de alguien que está escuchando, ya sea un amigo o un desconocido. Aquí en América Latina también conocen bien lo que son esas esquinas escondidas donde lo inexplicable mora, gente que no es de ciudad, y cuando ellos escuchan esa historia puedo reconocer algo en sus ojos, solamente por un momento. Ellos saben de lo que hablo. Gracias por ver mis videos. Si realmente quieren apoyarme para buscar mejores historias de mejor contenido, denle like al video, suscríbanse y dale a la campana para no perderte de ningún contenido nuevo que suba a este canal. Te ha hablado, el velador nocturno.